Comenzamos una vez más Mensaje Celestial y es una alegría poder contar contigo. Queremos permitirle a nuestro Dios que Él pueda traer un mensaje del cielo que llegue directo a nuestro corazón, y para ello es importante que tu corazón esté dispuesto a recibir ese mensaje celestial, que tu mente esté abierta a esas palabras del Dios eterno que quiere traernos en este día. Y estamos ya cerrando la semana en la cual nos hemos enfocado en la importancia, en la relevancia que tiene para todo discípulo de Cristo hacer la voluntad de Dios. Y antes de poder ver un aspecto más de este tema tan interesante que hemos compartido, quiero invitarte para que a partir de mañana podamos, Dios mediante, y a lo largo de toda la semana, seguir teniendo nuestro encuentro a través de Mensaje Celestial. Poder seguir abriendo las Sagradas Escrituras y encontrar a través de ella la sabiduría que tanto necesitamos en este tiempo para el fortalecimiento de nuestra fe. Y ahora te pido que me acompañes en la lectura bíblica allí en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice pues el apóstol allí: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y de esta manera vemos una consideración más que nos presenta nuestro Dios en relación a su voluntad. ¿Qué es hacer su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Nuestra santificación. Y no pensemos en la santificación como un aspecto místico. No pensemos en ser santos como alguien que nunca se equivoca. Alguien santo es alguien que procura por la gracia de Dios reflejar día tras día el carácter de su Señor. Alguien que es santo es alguien que lo representa en este mundo, que se aparta del pecado para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en relación a esto aún amplía más el apóstol Pablo allí en este capítulo 4 de la carta a los Tesalonicenses en el versículo 7 diciendo: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Desde que el hombre cayó en pecado, ha sido el propósito de Dios que sus hijos vuelvan a reflejar su imagen, su semejanza, que vuelvan a revestirse de la santidad de aquel que los creó. En todos los tiempos, esa ha sido la voluntad y sigue siendo la voluntad de nuestro Dios para sus hijos. Entendiendo de que esa voluntad de Dios se hace a través de un llamado que Él hace a su pueblo, podemos ver en el Antiguo Testamento la experiencia de Israel, a esa nación que Él libera de la esclavitud de Egipto, de la idolatría, del pecado. Y una vez en el desierto, ya siendo libres, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículos 5 y 6 les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. De esta manera nosotros vemos que Dios libera a sus hijos, se identifica con ellos como su Dios, desea hacer un pacto con ellos y Él les dice: si ustedes escuchan, si ustedes caminan en este pacto, entonces seréis un pueblo especial para mí, por sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios les hizo un llamado para vivir en santificación. Esa era la voluntad de Dios para ese pueblo que había redimido. Que viviendo en santidad, que reflejando las virtudes del único Dios verdadero, ellos pudieran ser representantes ante las demás naciones. Y ese plan que Dios tuvo para sus hijos a través de los siglos no ha cambiado. Y es así que llegamos al Nuevo Testamento, a la iglesia cristiana. Y ahora es el apóstol Pedro quien en su primera carta, capítulo 2, le dice a los cristianos en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que fueron y fuimos rescatados del pecado, de un mundo de corrupción, Dios nos identifica como su pueblo, como su linaje escogido,
como sacerdotes del Dios Altísimo, pero también dice como una nación santa. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Con qué propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú has aceptado a Jesús como el Salvador de tu vida, si tú has aceptado al eterno Dios Creador como el Rey de tu corazón, entonces aceptas el llamado que Él te hace a vivir en santidad, para que reflejes a través de tu vida su carácter maravilloso a aquellos que te rodean. De esta manera quiero hacerte la invitación de parte de nuestro Padre Eterno a que puedas vivir cada día conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde.